Hola, hola, días, tardes, noches, a la hora que llegue esto, tenemos una intención vaya bien, de ocuparnos de ciertas, pues cosas que nos parecen importantes y hay una producción cultural con respecto a la Cuarta Transformación que pues queremos compartir con lo que tenemos acceso nosotros, se comunique. Especialmente hay un libro que se llama Sucún Felipe. Es un libro de Armando Bartra sobre Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya en Yucatán. Quisiéramos compartirlo porque Yucatán tiene una gran historia en los movimientos sociales a nivel latinoamericano y los Carrillo Puerto, Felipe, Elvia y otros hermanos que también fueron fusilados, son parte de una vanguardia latinoamericana de la izquierda. Y nos toca pues hacer una revaloración, ¿no?, de lo que estaban haciendo y lo que sigue siendo profundamente vigente, ¿no? La lucha, ¿no?, por la gente más desposeída. Entonces queremos compartir este libro, ¿no?, con una lectura y pues a ver quién aguanta. Sucún Felipe, Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán, por Armando Bartra. Es un libro del Fondo de Cultura Económica y dice así: ellos han sido esclavos por tanto tiempo que han olvidado cómo jugar. Los esclavos no juegan y las personas que juegan no son esclavos. Felipe Carrillo Puerto. Capítulo 1. Con Zapata en Morelos, 1913-1915. ¿Tú has matado a alguien? Hay que sembrar caña. Sembrando puro maíz, frijol y chile nunca saldrán de pobres. Por eso les aconsejo que también siembren caña. Desconcertantes eran las palabras que a principios de 1915 el líder agrario Emiliano Zapata dirigía a los campesinos de Villa de Ayala, que se habían congregado para escucharlo. Porque necesitamos que los ingenios azucareros subsistan, siguió diciendo el general, pero no con el sistema antiguo, sino como fábricas nacionales que manejemos nosotros. La caña que vamos a cosechar la llevaremos a esas fábricas. Y cerró. La milpa no es suficiente. Hace falta reactivar los ingenios porque son la única industria y fuente de trabajo que existe en el estado. ¿Quién le entiende?, reclamó Fidel a media voz. Hace unos días decía que hay que hacer milpa para que no cunde el hambre en Morelos. Y ahora sale con que hay que reactivar la agroindustria que varió con la milpa. ¿Quién le entiende? Daniel estaba de acuerdo en que era un descontrol. Samuel, en cambio, dudaba. Es que sí se necesitan ingresos. Si no tienes dinero, ¿cómo compras parque? ¿Cómo habilitas los hospitales? ¿Cómo sostienes a las viudas? Nosotros mismos no tenemos con qué reponer los teodolitos que se perdieron en el viaje. Tiene razón el general, sentenció el Yuca. Es como en mi tierra. Las plantaciones de Nequén son una maldición, pero de ahí salen los ingresos del Estado. Y el dinero hace falta si queremos ayudar a la gente. Así que cuando la bola llegue por allá, habremos de cultivar el maíz que ahora traemos de fuera, pero sin descuidar las exportaciones agrícolas. Hizo una pausa como para dejar paso a los recuerdos. En su momento haremos en Yucatán lo que están haciendo en Morelos, pero por ahora nuestro problema son los hacendados. De aquí ya los corrieron, mientras que por mis rumbos aún nos tienen bocabajeados. Quienes así hablaban eran los jóvenes integrantes de la Comisión Agraria del Distrito de Cuautla, formada por Fidel Velázquez, Daniel Valera y Samuel Torres, alumnos de la Escuela Nacional de Agricultura, que junto con otros habían viajado a Morelos para ayudar como topógrafos al deslinde de tierras que estaban regresando a manos de los pueblos. El Yuca, un güero alto, fornido y de ojos verdes, era el motuleño Felipe Carrillo Puerto, coronel de caballería del Ejército Libertador del Sur,
a quien la comandancia zapatista había nombrado representante agrario. La existencia de las comisiones agrarias, que también operaban en Guerrero, Puebla, el Estado de México y el Distrito Federal, era posible porque a principios de 1915 la revolución campesina estaba en su punto más alto. Tras la forzada renuncia del traidor Victoriano Huerta a la presidencia que usurpaba, la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur dominaban buena parte del país y a través de la comisión, reunida inicialmente en Aguascalientes, nombraban presidente y ejecutaban algunas políticas públicas. En Morelos, desde fines de 1914 y hasta fines de 1915, el zapatismo tenía el control político-militar y el plan de Ayala comenzaba a materializarse. Y precisamente para eso estaban ahí los pasantes de agronomía Fidel, Samuel y Daniel, supervisados por el Yuca como representante agrario. Ya de regreso en Cuautla, donde ocupaban una casa intervenida en la calle de Morelos, los jóvenes pasaron a cenar a la fonda que estaba por la plaza principal. Ahí también se refaccionaba la tropa y con frecuencia se escuchaban los «¿Quién gran parió de madre?» de El Cristo, un militar bronco y mal hablado, al que le decían así porque una vez le dieron por muerto en un combate, pero el tercer día revivió. Y el Cristo acostumbraba a meterse con los de la Comisión Agraria, a los que llamaba agrios, y no bajaba de mustios, güeritos y catrinas. Cenados y en su vivienda, donde los esperaban Antonio Gómez y Jesús Concha, jefe y subjefe de la comisión, los agrios destaparon la botella común y, entre tragos de un resacado preparado al que llamaban Satanás, reanudaron la discusión. Hace unos días vieron al general Zapata cosechando maíz y desgranando mazorcas por los llanos de Chiautla, cerca de Tlaltizapán. Comentó Antonio sumándose al debate. Dicen que lo hace para poner el ejemplo y también porque ya le da grima pedir a los campesinos que lo estén manteniendo. Eso me dijeron, y lo que cosecha se lo entrega a las familias de los revolucionarios caídos, añadió Jesús. Más a mi favor, remachó Fidel, lo que importa es la milpa que nos da de tragar. Será, pero el hecho es que ya hay varios ingenios funcionando. Aquí nomás tenemos el de Coahuixtla, que era de Manuel Araoz, un hacendado que está en Chirona, y ahora lo maneja un sobrino de Zapata, Maurillo Mejía. Ese mero. Y también se consiguieron en México refacciones y se reactivó el ingenio El Hospital, que administra Emigdio Marmolejo, comandante de la plaza y jefe de escoltas del general. Sí, pero apenas trabajan porque les falta materia prima. La gente no quiere sembrar caña. Es lo que digo, no quieren. ¿Cómo van a querer si la jodida caña los esclavizó? El Yuca no tomaba alcohol y, pasada medianoche, puso fin a los espirituosos debates, pidiéndole a Fidel que recitara el Manelik del vate yucateco Medisbolio. Felipe, que también se lo sabía, le hizo segunda. Si sientes la injusticia desgarrándote el pecho, si te estrujan la vida, si te inflaman el lecho, si te pagan la honra con infame mendrugo, no envilezcas de miedo soportando al verdugo. No lamas como un perro la mano que te ata. Haz pedazos los grillos y, si te asedian, mata. ¿Tú has matado a alguien, Yuca?, quiso saber Samuel. Sí, contestó Felipe. No dijo más. Tampoco le siguieron preguntando. Buscando a los que de veras hacían la revolución, Carrillo Puerto había viajado de Yucatán a Morelos con una escala en Nueva Orleans. Antes escribió varias cartas al cuartel general zapatista, pero no fue sino hasta 1914 que pudo entrevistarse con el propio Emiliano en Milpa Alta. Al conocerlo en persona, Felipe se sorprendió. Lo había imaginado mayor y más alto, pero el general del Ejército Libertador del Sur tenía poco más de 30 años, muchos menos que él, y era de corta estatura. El encuentro
entre Felipe y Emiliano ocurrió en agosto, cuando los zapatistas iban de gane. Tenían presencia en Puebla, controlaban tanto Guerrero como Morelos, y por las noches las fogatas de sus campamentos, desparramados por los cerros del sur del Distrito Federal, eran el tema de las discusiones y pesadillas de los capitalinos. El morelense y el yucateco conversaron en las bancas que habían a un costado del cuartel general, recién establecido en San Pablo Osteotepec, pueblo del Distrito Federal donde días antes se había reafirmado el proyecto revolucionario campesino, ratificando el Plan de Ayala. Desde la robusta construcción se dominaba todo el valle, un poco más abajo Milpalta, algo más lejos Tlalpan y al fondo la Ciudad de México. Atardecía y algunas luces parpadeantes se iban encendiendo en los poblados. Los anates habían terminado su parloteo, los grillos empezaban a cantar. En silencio, Emiliano forjó un cigarro de hoja y lo encendió con la brasa de su mechero. ¿Tabaco?, preguntó, ofreciéndole a Felipe la bolsita con picadura y unas hojas de maíz. Gracias, no fumo. El cigarro chisporroteó cuando Zapata aspiró el humo y, mirando hacia donde sabía que estaba la ciudad, inició la plática. A Carranza no lo queremos de presidente. Es un ambicioso que solo busca el poder. Además de que no se quiere comprometer con el Plan de Ayala. ¿Y así cómo? ¿Entonces van a tomar la capital por su cuenta? Es cosa de días. La muina que traemos es que cuando se chisparon los federales, que la resguardaban, ocuparon sus posiciones los carrancistas. Parece que los catrines no quieren guarachudos en la ciudad. Zapata dio otra larga fumada a su cigarro y, sin apartar la vista de las luces lejanas, continuó. Pero vamos a entrar, téngalo por seguro, y si nos hacen resistencia, pues no la rifamos, ya estaría de Dios, al cabo que nosotros somos los más fuertes en el sur. ¿Ya cayó Cuernavaca? Ya. Hace unos días tomamos de nuevo la plaza y hasta nos pudimos avanzar algunas armas que buena falta nos hacen porque aún tenemos soldados de uñas que no tienen con qué. Ahorita todo Morelos es nuestro. También tenemos gente en Puebla y desde marzo ocupamos Iguala y Chilpancingo. ¿En Guerrero llegaron a la costa? Sí, nos fuimos hasta el mar. La guarnición del puerto de Acapulco se le rindió al general Julián Blanco. Pero eso ya no me tocó verlo. Yo me devolví antes para Morelos. Por unos instantes Zapata dejó de mirar hacia la ciudad para dirigir la vista al humo de su cigarro. Luego dijo: fíjese, vale, que no conozco el mar. Pues ahora que se haga la bola en mi tierra, lo invito a que se bañe en el Caribe. La plática se reanudó tiempo después en Tlaltizapán. Ahí el motuleño le explicó a Emiliano que en Yucatán había habido muchas haciendas cañero-azucareras, como en Morelos, pero que ahora lo que cinchaba a los pueblos era el henequén. Comparados los casos, concluyeron que cuando hubiera condiciones habría que llevar la lucha agraria al sureste, y entonces Zapata conocería el mar. Como combatiente del Ejército Libertador del Sur, en noviembre de 1914, el yucateco fue nombrado por Zapata coronel de caballería y en 1915 fue designado responsable de la Comisión Agraria de Cuautla. Pero hacia el final del año, junto con los desalentadores reportes de las derrotas de las fuerzas zapatistas y villistas de la convención a manos de los constitucionalistas seguidores de Venustiano Carranza, llegaron las noticias de que el general Salvador Alvarado, sinaloense enviado por el carrancismo a recuperar Yucatán de manos de los alzados separatistas de Abel Ortiz Argumedo, había cumplido su misión y que en su calidad de gobernador provisional y comandante militar estaba impulsando cambios progresistas en la península. Y Felipe decidió que ya era tiempo de volver. Así se lo dijo a su amigo, Marte Rodolfo Gómez, pasante de agronomía que laboraba en la Comisión de Yautepec, con quien se volvería a encontrar años más tarde en la Comisión Agraria de Yucatán. Me quité de Yucatán porque ahí no veía para dónde,
pero me cuentan que el general Alvarado está repartiendo tierras entre los mayas. La verdad es que estoy muy contento en Morelos, viendo que a los campesinos se les restituya lo suyo. Pero aquí tienen a Zapata y yo no hago falta. Además, allá dejé a mi familia. Los recuerdos provocaron una pausa. Me tengo que ir, Marte, me tengo que ir. Despídeme de los compañeros. Diles que me regreso a Yucatán. Carrillo Puerto no era el único yucateco que se había enrolado en las filas zapatistas. También militaba en el Ejército Libertador del Sur el anarquista Miguel Cantón, combatiendo a las tropas de Victoriano Huerta a las órdenes del general Pedro Bernal en Morelos, Puebla, el Estado de México y el Distrito Federal. Cantón había obtenido el grado de teniente coronel y luego, por sus enfrentamientos contra las fuerzas de Venustiano Carranza, obtuvo el grado de capitán primero de caballería. Participó también en los debates entre convencionistas y constitucionalistas en 1915 y de regreso a la península formaría parte, junto con Felipe, del Partido Socialista del Sureste. Tampoco fue Felipe el único de los miembros de las comisiones agrarias que después se iría a Yucatán. En su momento, también lo hicieron su amigo Marte, de la Comisión de Yautepec, Gaspar Garza, de la misma comisión, Manuel Mesa, de la Comisión de Texcoco, y Gustavo Martínez, de la de Tenango del Valle. Todos trabajaron en la Comisión Agraria de aquel estado durante el gobierno de Salvador Alvarado. Y es que, como diría después Marte, el sinaloense era el único carranclán que aceptaba zapatistas en su equipo de gobierno. Los agrios y otros fuereños que se sumaron de diferentes maneras a la lucha zapatista dejaron en general buenos recuerdos entre la gente de Morelos. También Carrillo Puerto sembró afectos, aunque alguno dijo que además había sembrado un hijo. Sin embargo, el único argumento del que se lo atribuye es que en Tenanequesquitengo conoció a un muchacho que se parecía muchísimo a Felipe y que el tipo del motuleño es infrecuente en Morelos, a saber. Desde julio de 1915, la Ciudad de México estaba ocupada por los seguidores de Venustiano Carranza y los carrancistas fusilaban a los zapatistas que caían en sus manos. De modo que el Yuca caminó de Cuautla hasta Jonacatepec y de ahí se internó en el estado de Puebla buscando alguna estación donde pudiera abordar sin demasiado riesgo el ferrocarril mexicano que lo llevaría al puerto de Veracruz, pues la única forma de llegar a la península era por mar. Los choques entre las tropas del general constitucionalista Fernando Dávila y los zapatistas fieles a la convención tenían a Puebla sumida en el caos, pero finalmente Felipe pudo abordar el ferrocarril rumbo al puerto. Las estaciones por las cuales había pasado 2 años antes, cuando iba camino de Morelos, corrían ahora en orden inverso. Apizaco, Huamantla, San Marcos, Rinconada, San Andrés, Esperanza. Allí era la parada donde cambiaban la locomotora por una de rodada corta, especial para las vertiginosas cumbres de Maltrata. Felipe lo sabía porque en Yucatán había sido maquinista. Pero en mi tierra no hay montañas como estas, pensó asomándose al abismo desde la barranca de Metlac. Ahí puro llano. Y adormecido por el rítmico traqueteo del tren, comenzó a recordar el mundo al que regresaba.